El panel de la escuela sabática de 3ABN está a punto de comenzar un nuevo trimestre y estamos en la lección número 1. El título de esta lección es Alusiones, Imágenes y Símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Estamos en la lección número 1, algunos principios de interpretación profética. Le animamos a obtener una lección visitando su iglesia local adventista del séptimo día o yendo a 3abnsabbathschoolpanel.com. Tome su Biblia y algo con qué escribir y únase a nosotros para la lección de esta semana. Bienvenidos al panel de la escuela sabática de 3ABN. Esta es la lección número 1 de un nuevo trimestre y el título para este trimestre es Ilusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Esperamos que tengan su lección y si no la tienen, queremos animarlos a visitar 3abnsabbathschoolpanel.com. Allí puede descargar uno gratis. Y queremos animarle también a prepararse para el estudio de hoy. Hemos estado orando y estudiando, pidiendo al Señor que nos bendiga y nos use para que podamos brindarle más información sobre la lección de esta semana. La lección número 1 se titula Algunos principios de interpretación profética y estamos listos para comenzar. Permítanme presentar a la familia del panel de 3ABN Escuela Sabática. Hermana Jill Morricone. Gracias, Pastor Johnny. El lunes veremos que Dios es comprensible. Amén, amén. También tenemos al hermano Daniel Perrin, al profesor Daniel Perrin. Gracias, es bueno estar aquí. Tengo la lección del martes que se llama Daniel. Cierra las palabras. Basado en Daniel 12:4. Gracias. Y hermana Shelley Quinn, es bueno tenerte aquí. Oh, siempre es bueno estar aquí. Tengo la lección del miércoles, el estudio de la palabra. Amén, amén. El pastor James Rafferty está al otro lado. Es bueno estar aquí, Pastor Johnny. Tengo la lección del jueves titulada Figurado o Literal. Amén, amén. Bueno, esto va a ser un estudio emocionante. Antes de comenzar, nos gustaría pedirle al pastor James Rafferty si por favor nos puede guiar en oración. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por un nuevo trimestre. Gracias por esta oportunidad que tenemos para estudiar profecía y tratar de entender cómo interpretar estas palabras que nos has dado, especialmente en estos últimos días. Por favor, acompaña a nuestros espectadores. Por favor, acompaña a cada uno de nosotros. Envía el Espíritu Santo para tocar nuestros corazones y los de ellos y acercarnos al cielo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, queremos acercarnos más al cielo. Gracias, Pastor James. La lección de esta semana se titula Algunos principios de interpretación profética. Me gustaría informarte que la lección, toda la lección, ha sido escrita por el pastor Sean Boonstra, una persona que ama al Señor y también ha participado en algunos programas en 3ABN. Y esta lección es importante porque estamos estudiando la profecía bíblica. Parece que hay un creciente o un aumento de interés en la profecía bíblica. Sin embargo, algunas personas tienen miedo de libros como el libro de Apocalipsis con las bestias y la marca de la bestia y hay preocupación. Y algunas personas piensan, bueno, ¿qué hace Apocalipsis allí? De hecho, algunos cristianos en el pasado no pensaban que el libro de Apocalipsis debería ser parte del canon del Nuevo Testamento. Se preguntaban, ¿por qué está este libro allí? Pero pensaron que, por ejemplo, pensaron que estas bestias y estas criaturas extrañas no parecen encajar en los libros habituales de la Biblia. Pero cuando miras el libro de Daniel, ves que es un libro complementario. Es como si fueran de la mano. También había algunas personas preocupadas porque veían algo por primera vez. ¿Qué son estos 7 espíritus? No vemos eso en las otras partes de la Biblia. Pero estos son símbolos que deben ser entendidos cuando vamos al Señor en oración. Y queremos decirte por qué algunas personas dijeron, no, este libro de revelación pertenece allí. Y realmente fue posible desde muy temprano para una recepción positiva de este libro. Y por supuesto, una cosa interesante es que la razón principal por la que es un libro canónico es por su autenticidad.
y veracidad. Policarpo, por ejemplo, fue discípulo de Juan y atestiguó su veracidad. Ireneo e Hipólito, personas que no conocemos, que vivieron hace mucho tiempo, también escribieron sobre ello y lo exegetaron. Y así, diferentes cosas como esas les ayudaron a entender que es un libro que pertenece a la Biblia. De hecho, hay 278 alusiones en 404 versos al Antiguo Testamento. Es como dicen, es donde toda la Biblia se encuentra ahí. Y es un libro poderoso, un libro que nos ayuda a entender dónde estamos en la historia del mundo y las cosas que han pasado y las cosas que están por venir, que nos hace saber que Jesucristo viene pronto. Pero cuando vas a una librería hoy y entras en la sección de profecía bíblica, vas a ver cosas extrañas y necesitamos saber cuál es la verdad. Por eso es importante entender los principios de la profecía bíblica. La lección del domingo se titula El que lee, entienda. Un autor, por ejemplo, si entras a una librería cristiana, te estoy leyendo de la lección. Dice que un autor dice que el anticristo no es más que una metáfora. Otro dice que él todavía vendrá en el futuro y otro que era una referencia a algo o alguien en los días del Imperio Romano pagano. Y ¿cuál es la verdad sobre estas cosas? Por eso es importante mirar línea tras línea, precepto tras precepto y entender y comparar los versículos de la Biblia, porque hay muchas ideas fantásticas, falacias, muchas gracias, ideas por ahí y sabes, es interesante, estaba escuchando una canción en el mes de noviembre y fue sobre el año pasado y fue sobre A Holy Night. Y luego estaba esa otra canción que habla del nacimiento de Cristo. Y yo luego vi un video que decía, Jesucristo viene pronto. Oh, eso me parece interesante. Así que hice clic en el video y este hombre, ahora recuerda que estamos en noviembre, este hombre dijo, Jesucristo vendrá el 13 de diciembre. El año 2024. Yo voy, ¿qué? El año pasado y yo voy a esperar un minuto. Solo hay sobre 11 días restantes para esto. Y me dije a mí mismo, bueno, cuando miras Apocalipsis 12, 13 y 14 y dices, ¿cómo puede llegar esta persona a esta conclusión? Lo impactante fue que esta persona dijo, esto es irrefutable, es imposible que esto falle. Y me dije a mí mismo, wow, ¿cómo pueden llegar las personas a esa conclusión? Y por supuesto, esa fecha vino y se fue. Y unas 2 semanas después encontré a esa persona nuevamente. Y tenía otra cita. Él dice, bueno, no soy el primero en venir con más de una cita. Y él nuevamente tenía otra teoría sobre la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo viene pronto, pero la Biblia nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Necesitamos mirar la Biblia y guiarnos por la Biblia para encontrar allí la verdad. La lección nos enseña a mirar varias escrituras. Y la pregunta es, ¿qué sugieren estos textos sobre la intención de Dios de hacerse entender? ¿Acaso Dios simplemente saca información y la lanza ahí y te deja solo para entenderla? No, el Señor promete darnos el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Vamos a la primera escritura, Mateo 24:15. Mateo 24:15. Por lo tanto, cuando vean la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, que está en el lugar santo, entonces Jesús dice, el que lee, que entienda. Entonces, no es solo leer, es estudiar, orar y pedirle a Dios que te ayude a entenderlo. Así que Dios quiere que entendamos. Mira Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Así que sí, Dios quiere que leamos. Dios quiere que le pidamos ayuda para entender las Escrituras. Y ahora, una maravillosa invitación de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es una invitación personal de Jesús para aprender de Él, y nosotros habríamos de hacerlo mucho mejor. Haríamos lo mejor si dejamos de aprender de personas que tienen imaginaciones, fantasías, ¿Fantasioso? interpretaciones fantasiosas, en lugar de escuchar a Jesús y aprender de Él. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, 23 dice, voy a leer también el versículo 24. Sí ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Sí, tenemos la invitación. Tenemos el privilegio de entender y conocer al Señor. Él nos invita a acercarnos a Él. Me gustaría llamar su atención también sobre el Salmo 25, 5. Salmo 25, 5. Note lo que está escrito aquí. Hermoso. Encamíname en tu verdad e enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hermosa escritura. Es uno de mis favoritos. Por supuesto, tenemos muchos favoritos. Guíame en tu verdad y enséñame. Este debe ser nuestro deseo al abrir la palabra de Dios. Señor, guíame en tu verdad. Enséñame tu verdad. Y ahora paso a la lección. Escucha esto. Muchas universidades ofrecen cursos acerca de la Biblia como literatura. Puede resultar asombroso para un creyente asistir a conferencias en las que los disertantes abordan la Biblia como lo harían con la mitología pagana. La idea de ese enfoque es que puede haber un núcleo de verdad moral en las historias bíblicas, pero algo a lo que uno deba ajustar su conducta. Para estos disertantes, la idea de que la Escritura haya sido inspirada por Dios es ridícula. Ellos realmente no lo creen, ni siquiera lo enseñan de esa manera. Es solo que la Biblia es literatura. Así que el profesor lee la Biblia, pero no escucha la voz de Dios hablando. Dios nos habla a través de su palabra, absolutamente. Ahora nota el Salmo 119, versículo 105. Pon esto junto. Nota que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Necesitas guía? Ve al Señor. ¿Necesitas sabiduría? Ven al Señor. Él te invita, si alguno carece de sabiduría, que la pida a Dios, quien da generosamente a todos los hombres. Y así, este es el libro de Santiago, capítulo 1. Y ahora les traigo a su atención Jeremías 33 y versículo 3. Excelente escritura. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos clamar al Señor. Él quiere mostrarnos cosas grandes y poderosas. Una más antes de que mi tiempo termine. Isaías capítulo 45, versículo 11. Presta atención a esta. Así dice Jehová, el Santo de Israel, el que lo formó. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Así que Dios tiene una política de puertas abiertas. Él te trae una invitación para estudiar, leer y entender. Promete el Espíritu Santo para ayudarnos a entender las Escrituras, y tenemos en la Biblia grandes y preciosas promesas esperando que las aceptemos y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Te animamos a darle prioridad a la Biblia en tu vida. Amén. Muchas gracias, Pastor Johnny. Qué base tan maravillosa al considerar estos principios que nos dan un entendimiento de la profecía bíblica. Estoy ansioso por este trimestre mientras estudiamos juntos y aprendemos cuáles son esos principios y descubrimos cómo aplicarlos a nuestras vidas.
Soy Jill Morricone. El lunes continuamos realmente donde el pastor Johnny lo dejó. Dios es comprensible. La lección comenzó con lo que pensé que era una gran ilustración para mi día aquí. ¿Cuántos de ustedes? Todos hemos estado en países extranjeros, muchas veces. Estoy segura de que ustedes en casa también han estado en países extranjeros. ¿Qué pasa si vas a un país en el que hablan otro idioma y no hablan tu idioma? Puede ser frustrante, ¿verdad? Estás tratando de comunicarte. ¿Dónde está el baño? ¿Cómo puedo tomar una ducha? ¿Dónde hay un hotel? Puede ser frustrante, pero casi puede ser peligroso si te enfermas en un país extranjero. Cuando intentas conseguir medicina o ayuda y no puedes comunicarte con la otra persona, sabes, Dios tiene el vocabulario necesario para comunicarse contigo y conmigo. Nos falta el vocabulario y la capacidad intelectual para comprender verdaderamente a Dios. Mira Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, 9. Dios dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. ¿Podemos realmente entender la mente del infinito? No. Y pienso en el Salmo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro, y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. No podemos comprender eso. Romanos 11, un versículo más sobre el conocimiento infinito de nuestro Dios. Romanos 11, 33. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que al observar este principio de entender la profecía bíblica, entendemos, ante todo, que la humanidad nunca puede comprender completamente la mente del infinito. En ello. Sin embargo, hay mucho que podemos saber y entender sobre el plan de salvación. La profecía ilustra el plan de salvación. Ese es el enfoque de mi día. La profecía ilustra el plan de salvación. Me recuerda a Pablo hablando a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál era el propósito de leer la palabra? ¿Cuál es el propósito de entender, encontrar a Jesús en la palabra? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Que tú y yo encontremos la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Así que el resto de mi día quiero darte 7 instantáneas de la profecía y el plan de salvación. Ahora, esto no es completamente exhaustivo. Esto no es un estudio de la profecía desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, esto es solo para abrir el apetito, por así decirlo, para meter los pies en el estudio de la profecía y decir, wow, ¿puedo estudiar profecía? ¿Puedo mirar la profecía desde la perspectiva de dónde encuentro a Jesús? ¿Dónde encuentro a Jesús en esta profecía? ¿Y qué puedo descubrir sobre el plan de salvación de Dios en la profecía? Como mencionó el pastor Johnny, a veces pensamos que las bestias dan miedo y no queremos mirar las imágenes. Pero ¿sabes qué? Nos señalan a Jesús. Así que estos son solo 7 puntos individuales, diferentes profecías de cómo puedes encontrar a Jesús. Y realmente es solo para animarte a estudiar la profecía y buscar a Jesús. Punto número 1. Jesús nos salva. Esta es la primera profecía, la profecía mesiánica. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa es una S mayúscula, refiriéndose al Mesías venidero, Jesús, que vendría y traería liberación. El Jesús. Esta te herirá en la cabeza, refiriéndose a la cabeza de la serpiente, y tú la herirás en el talón. Después del primer pecado y las consecuencias que se dieron, viene esta promesa, esta profecía del Salvador venidero. Aprendemos que Satanás no será victorioso, que Jesús viene. Esa es la primera vez como un bebé y para morir como nuestro sustituto, y que Él es más fuerte que Satanás. Así que, ¿qué aprendemos de esto? Jesús tiene poder para liberarnos. Punto número 2. Jesús ocupa mi lugar.
Esto es lo que llamamos expiación sustitutiva. Lo vemos en el Antiguo Testamento con los corderos perfectos e inmaculados que fueron sacrificados en anticipación a Jesús, el Cordero de Dios venidero, y la profecía que quiero analizar es Isaías 53, apuntando hacia el futuro Mesías. Isaías capítulo 53, versículo 5. Él, Jesús, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús toma mi lugar. Veamos el punto número 3. Jesús gana. Y me encanta este. Vamos, ¿a Daniel también? Ahora podrías decir, bueno, Daniel 2 era todo sobre una imagen, y ciertamente se trata de una imagen. Y podrías decir, pero ¿cómo encuentro a Jesús aquí? ¿Y cómo encuentro que Jesús gana? Recuerda que Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño sobre esta imagen y representaba un vasto periodo de tiempo desde su época en Babilonia, que era la cabeza de oro, hasta la segunda venida de Jesús. Tuvimos la imagen con los reinos sucesores de Babilonia: Medo-Persia, Grecia, Roma. Luego, llegamos a los dedos de los pies de hierro y arcilla y leamos Daniel 2:44. En esos días, los días de los reyes. Esos son los reyes de hierro y arcilla de nuestros días. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué nos dice eso? Dios va a salir victorioso en este conflicto entre el bien y el mal, y Jesús gana. Cuarto punto, descubrimos en la profecía que Jesús murió por nosotros. Vamos a Daniel 9. Ahora podrías decir, ¿pero qué tiene que ver Daniel 9 con Jesús? Todo. Daniel 9. Solo vamos a leer un versículo, el versículo 25. Esto es lo que llamamos la profecía de 70 semanas, que es parte de esa profecía más larga de 2300 días. Y podrías decir, pero eso es confuso y es solo profecía. Pero mira, encontramos a Jesús en el medio. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Mesías significa el ungido. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y si lees eso, descubres en el medio que Jesús llegó justo a tiempo según lo planeado. En la mitad de esa semana fue sacrificado, fue crucificado, sacrificado por nuestros pecados. Y el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, ese sacrificio de corderos, fue abolido porque Jesús vino como nuestro sacrificio supremo. Punto número 5 rápidamente. Jesús nos vindica. Vamos a Daniel capítulo 7. Esto otra vez son reinos del mundo desde el tiempo de Daniel hasta el fin de los tiempos. Pero en lugar de una imagen, vemos esta bestia y las diferentes bestias representan diferentes reinos del mundo. Pero en Daniel 7:9 vemos una escena de juicio que tiene lugar en el cielo. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es la escena del juicio y dices, espera un momento, pensé que dijiste que Jesús nos iba a vindicar. Lee los versículos 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. 22, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino del Altísimo. En este tiempo de juicio investigador, los santos, el pueblo de Dios, están vestidos con su justicia. Él está en el santuario celestial intercediendo y Jesús nos vindica. Veamos el punto número 6. Jesús nos salva. Para esto, en Apocalipsis 14, vemos los mensajes de los 3 ángeles. Ese mensaje profético que debe ser dado a un pueblo de los últimos tiempos, y el fundamento de todo eso es el evangelio eterno que debe ser predicado a todo el mundo, y Jesús es un punto central de ese evangelio. Finalmente, imagen número 7, Jesús regresa por nosotros. Él viene otra vez. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Así que estudia la profecía y busca a Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor.
Qué emocionante comienzo de esta lección. Te animamos a continuar con nosotros, pero ahora es momento para una pausa de misión. Hola, soy Greg Morricone. Estoy muy contento de que te hayas unido a mí para el momento misionero de 3ABN. ¿Sabes? Algunas historias son tan trágicas que nos preguntamos si el Señor puede cambiar las cosas. Pero Él es un Dios de milagros y se deleita en convertir lo malo en bueno. Los años escolares de Laura fueron trágicamente difíciles debido al acoso severo. Se difundieron rumores que no eran ciertos, pero muchos de los estudiantes los creyeron y la acosaban diariamente, riéndose de ella, empujándola, pegándole chicle en el cabello e incluso colocando notas en el tablón de anuncios. Un niño le dijo que era fea y la golpeó tan fuerte en el estómago que cayó al suelo y apenas podía respirar. Todas las noches le suplicaba a Dios, rogándole que se la llevara porque la vida era demasiado dolorosa. Incluso sus maestros creían a los acosadores y trataban de mantener a Laura alejada de su única amiga. Así que se quedó completamente sola. Aunque Dios no parecía un matón, Laura no creía que él entendiera. Él solo parecía como todos los otros adultos que le fallaron. Después de graduarse, siguió siendo tímida e insegura, y su desesperado deseo de sentirse amada la llevó a muchas relaciones poco saludables. Pero Dios deseaba que Laura lo conociera, y tenía un plan que involucraría a un sacerdote, un predicador y 3ABN Proclaim. Te contaré más sobre esta fascinante historia en el próximo 3ABN Mission Moment. Amén. Bienvenidos de nuevo. Es momento de recordarles que pueden obtener las notas que hemos preparado con mucho estudio y oración y bajo la guía del Espíritu Santo para ayudarles en sus estudios. Por favor, vayan a 3abnsabbathschoolpanel.com. Y allí en el lado derecho, en la parte superior derecha, verás una pestaña donde puedes registrarte para obtener las notas y las recibirás de allí en adelante. Ahora continuamos con el profesor Daniel Perrin. Muchas gracias. Soy Daniel Perrin y tengo la lección del martes que se llama Daniel, cállate. Cierra las palabras, lo que suena como una contradicción con la lección del lunes. Dios quiere ser entendido, pero no lo es. Y tengo que decirte, después del lunes, después de estas dos primeras lecciones, estoy personalmente emocionado de buscar a Jesús en la profecía bíblica, y espero que tú también lo estés. Así que hagámoslo ahora mismo. Cerca del final del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Entonces, ahora estamos al final del libro de Daniel. Comenzando al final, hemos tenido casi 6 capítulos de historias en el libro de Daniel y más de 6 capítulos de visiones proféticas y sueños y mensajes, y todas esas visiones proféticas, sueños e historias nos han dado información importante. Hemos visto cosas en las visiones y esas cosas que leímos nosotros que se vieron en visiones están explicados e ilustrados en las historias, como vividos en narrativas a pequeña escala. Así que las historias te dicen lo que va a pasar y más o menos cómo va a pasar. Pero luego en las visiones, las profecías de las visiones, vemos un alcance mundial más amplio y vemos algo de cuándo van a suceder las cosas. Y luego escuchamos que es ¿por qué Dios sellaría esta información? Sí. ¿Y qué fue sellado? Bueno, pensemos en ello. Vamos a repasar lo que estaba en el libro de Daniel y descubrir qué fue sellado porque no puede ser todo, ya que tiene que haber algo que podamos entender sin que esté desellado. Repasamos Daniel 1, el primer capítulo. Hay una prueba de lealtad a Dios ilustrada con ¿qué pongo en mi boca? Bueno, puedo entender eso. Miramos el capítulo 2 de Daniel y hay una historia de buscar sabiduría de Dios y recibir sabiduría de Dios. Miramos el capítulo 3 de Daniel y hay una historia que tiene una prueba. ¿Adorarás a un Dios falso cuando tu vida esté en juego? Vemos esa historia ilustrada allí para nosotros. Daniel, capítulo 4 y Daniel, capítulo 5 son una especie de capítulos paralelos donde tenemos a un líder humano exaltándose en su propio orgullo y luego humillado por Dios, y uno de ellos es conquistado y destruido. Y, luego, Daniel, capítulo 6 parece paralelizar Daniel, capítulo 3, donde una vez más tienes una prueba. ¿Adorarás al verdadero Dios con valentía y voluntad cuando tu vida esté en juego? Ya todas esas historias están abiertas, son claras y están disponibles para que las entendamos, y se nos explican. Esas historias no están selladas, podemos examinarlas.
Así que vamos a las visiones y los sueños y los mensajes enviados a Daniel y otros. Daniel capítulo 2. Tienes una imagen de 4 metales y luego pies de hierro y barro y luego una piedra que golpea la imagen y luego crece hasta ser una montaña. Y todo eso es explicado por Daniel a Nabucodonosor, que tuvo el sueño. Capítulo 2, versículo 45, dice: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel 2 está desellado. En el capítulo 7 de Daniel tienes 4 bestias y 10 cuernos y luego un cuerno pequeño y después un juicio. Y la mayor parte de eso es explicado por el ángel a Daniel. En el capítulo 7, versículo 16 dice: me acerqué a uno de los que allí estaban. Estos son los ángeles que había visto rodeando el trono. Y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Las bestias son reinos, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, incluso hay una breve explicación del juicio en los versículos 26 y 27. Pero la mayoría de eso está claramente explicado. Daniel, capítulo 8. Ahora tienes 2 bestias. Tienes un cuerno pequeño, primero actuando como un poder político y luego transfiriéndose a una fase claramente religiosa de conflicto, en el versículo 9 al 12. Pero en el capítulo 8, versículos 19 al 22, encontramos esto. Sí, una de las voces que le habla a Daniel dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: mira, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y luego, los versículos 20 al 22 explican qué es el carnero. Literalmente nos dice exactamente qué es. Media y Persia explica el macho cabrío, explica el cuerno roto, y continúa. Todas estas profecías hasta ahora han tenido al menos una breve explicación, excepto por algo que apareció al final de la visión. Capítulo 8. Hay un movimiento de la vista al sonido, ya que la profecía se vuelve velada y algo apagada visualmente. Capítulo 8, versículo 13. Dice esto: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esa parte no se explica aquí en el capítulo 8, pero volveremos a eso. En el capítulo 9 hay un mensaje enviado por Dios a través de Gabriel, y podemos estudiar este mensaje y descubrir cuándo comienza y cuándo se concluye su cumplimiento, y cómo la hermana Jill acaba de explicarlo. Trata de Jesús y su llegada en el momento adecuado. Todo eso está claro y no necesariamente trata sobre el tiempo del fin. Y aún en el capítulo 10 y del 10 al 12 de Daniel hay un mensaje de un ángel que está abierto para ser entendido, porque se da en símbolos que son revelados a medida que los eventos ocurren y salen a la luz conforme los eventos suceden. Y entonces la mayoría de eso todavía está... Parte de eso todavía está ocurriendo y lo estamos viendo ante nuestros ojos, pero eso estaba disponible para ser estudiado y entendido. Todo Daniel, casi todo Daniel desellado, excepto por una parte, ese versículo, Daniel 8:14. Así que Daniel 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierras las palabras. Hasta 2300 días, y luego el santuario será purificado. Todo esto apunta nuestra atención hacia el santuario, no en la tierra, sino en el cielo, que se convierte en la clave que, cuando finalmente se entienda, desbloquea un... ¿Qué pasa con la profecía bíblica? ¿Qué es el santuario? Es simplemente el mensaje de Jesucristo y su justicia con Jesús completamente en el centro. De eso se trata todo esto. Entonces, combinado con Daniel 9, los estudiantes han entendido que hemos entendido que esto señala una fecha. 100 días que concluyen en 1844. Lo cual inicia una fase final del ministerio de Jesucristo en el cielo para lograr la plena justicia de Cristo en su pueblo. Y eso es en lo que Dios está trabajando. Eso es lo que está haciendo por nosotros ahora mismo. Y entonces el marco de tiempo dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Bueno, ¿cuál es el marco de tiempo del fin? Eso es ahora. Estamos en ese periodo de tiempo. Muchos correrán de aquí para allá. Esto no se trata de viajes mundiales o velocidades de Internet relámpago. Imagina un pergamino, no un libro, sino un pergamino desenrollado, no en una sola parte, sino el pergamino completo, de varios pies de largo. Y mientras te mueves de un lado a otro comparando una escritura con otra, te estás moviendo literalmente de un lado a otro en el texto, en el rollo de Daniel. Y
Así, Dios nos está mostrando un tiempo en el que las personas, utilizando el método de comparar escritura con escritura, llegarán a entender, en el momento adecuado, el mensaje completo del santuario, tratando con lo que Jesús está haciendo ahora. Y nuestro mundo quiere saber, están haciendo la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Y qué sigue? Y a medida que llegamos a entender lo que está sucediendo en el libro de Daniel, somos llevados a tener la capacidad de compartir con el mundo que está haciendo esta pregunta, ¿qué está pasando ahora mismo? En este momento, Jesús sigue trabajando para lograr el perdón, la limpieza y el cambio en las vidas de las personas que desean desesperadamente liberarse del pecado, que desean desesperadamente una limpieza, fuerza y poder que reconocen no proviene de dentro de ellos. Y así, todo el libro de Daniel, como Dios lo promete, ahora está desellado y listo para que lo estudiemos y compartamos. Ese conocimiento que aumenta es el conocimiento del conocimiento divino, una comprensión divina. Jesús habló sobre el libro de Daniel en Mateo capítulo 24, versículo 15. Él dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y luego entre paréntesis, el que lee, entienda. Esta es la única cita directa que conozco del libro de Daniel en todo el Nuevo Testamento. Y en esto, Jesús está indicando a sus seguidores que sus seguidores, al final de los tiempos, estarán estudiando el libro de Daniel sin estar sellado. Estaba sellado antes, ahora está dessellado y está abierto para que lo entendamos. Estamos en ese momento de la historia de la tierra donde el mensaje profético completo de Daniel y Apocalipsis está a punto de cumplirse por completo. Este es el momento en que Daniel habló a Nabucodonosor en el capítulo 2, versículo 44, donde dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será destruido. Entonces, estamos en ese tiempo y para entender la profecía bíblica tenemos que volver y revisar las páginas y los versículos del libro de Daniel y permitir que su Espíritu Santo nos revele de qué se trata. Y cuando hacemos eso, reconocemos que está abriéndose una escena del ministerio de Jesús en el santuario celestial que tiene efectos aquí en la tierra en nuestras vidas. Así que les animo, vuelvan al libro de Daniel, ábranlo página por página, versículo por versículo, capítulo por capítulo y digan, Señor, muéstrame a Jesús en este libro. ¡Wow! Amén. Qué placer es sentarse aquí y escucharlos, Daniel, Jill y Johnny. Yo. Y también espero escuchar el tuyo. Somos muy bendecidos de tener buenos estudiantes de la Biblia, personas que realmente estudian la palabra. Y soy Shelley Quinn. Miércoles es el título El estudio de la palabra. Crecí en una iglesia del Nuevo Testamento. Me enseñaron que el Antiguo Testamento ya no era relevante para los cristianos de hoy. Y después de la universidad estudié para salir de ese sistema de creencias. Pero el punto es que los fragmentos de las escrituras que conocía, como que se juntaron y tuvo una desarticulada imagen de Dios. Era como si estuviera tratando de mirar una imagen en un caleidoscopio donde tienes todos estos pequeños fragmentos rotos y nada realmente se fusiona. Todavía mantenía algunas tradiciones que me habían sido transmitidas y yo simplemente creía que eran de la Biblia que me habían enseñado en la iglesia. Escucha lo que Jesús les dijo a los líderes religiosos en Marcos capítulo 7, versículo 13. Él dice, ustedes están invalidando la palabra de Dios. ¿Con qué? Con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Siempre tenemos que tener cuidado. Y lo mejor que mi madre me dijo alguna vez, lo recuerdo cuando tenía 18 años, y ella dijo, no creas algo solo porque un pastor lo dijo desde un púlpito. Ve a la palabra y míralo por ti mismo. Bueno, me enseñaron mientras crecía que Dios era, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo y colérico, listo, observándome, listo para destruirme, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era amor. ¿Sabes? Yo descubrí que Dios no cambia. Él dice en Malaquías 3:6, yo soy el Señor, no cambio. Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Santiago 1:17 dice que Él es el dador de todo bien y don perfecto, y dice que en Él no hay cambios. No hay sombra ni variación. No hay sombra de cambio. Dios no cambia. Su carácter
porque el carácter es luz. La Biblia dice en 1 de Juan 1:5, Dios es luz. La esencia de su naturaleza es amor. Y la Biblia dice en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Así que lo que Dios tuvo que hacer fue cambiar mi perspectiva, el lente a través del cual estudié las Escrituras y comencé a estudiarlas a la luz de su naturaleza de amor y carácter justo. ¿Y adivina qué? Tuvo que ampliar mi enfoque desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa es la única manera en que estudio ahora. Si estoy estudiando un tema, voy a mirar cada escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y luego las miro en contexto y así sabes que lo que estás enseñando, porque ya sabes, a veces la gente tendrá una escritura y si miras todas las demás escrituras es como si tuvieras esta línea de sillas y todas están alineadas y hay una que sobresale aquí y harán una doctrina sobre esa y no se alinea con el resto de la escritura. Pero aquí está la cosa. La Biblia es una sola historia. Es la historia del Mesías. Es la historia del plan de salvación de Dios por gracia a través de la justicia por la fe. Y la narrativa del Nuevo Testamento simplemente retoma donde el Antiguo Testamento se detuvo. Segunda de Timoteo 3:15-17. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, ya sabes, has conocido desde la niñez las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y él dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para la doctrina, porque doctrina solo significa enseñanza, es provechoso para la doctrina, para la reprensión, para la corrección y para instrucción en justicia, lo que significa que nos enseña cómo vivir como Dios quiere que vivamos. Y continúa diciendo que el hombre o la mujer de Dios puede estar completo y completamente equipado para toda buena obra. Así que, ¿a qué escrituras se refiere Pablo aquí? El Antiguo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento utilizaba el Antiguo Testamento, pero también está indicando aquí, creo que por implicación, está incluyendo documentos del Nuevo Testamento que ya estaban en circulación y se consideraban sagrados. Pero déjame mostrarte cuán importante es el Antiguo Testamento. Creo que uno de mis libros favoritos es el Génesis. Déjame decirte por qué. Jesús dijo esto en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 46 y 47. Hablando a los líderes religiosos, dice que si creyeran a Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero les dice, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió sobre mí. Jesús está presente en esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero luego él dice, si no crees en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Te voy a preguntar, si no conoces el Antiguo Testamento, ¿cómo vas a entender lo que Jesús tenía que decir? En el camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, versículo 27, tenemos a los 2 discípulos después de la crucifixión. Es domingo, van de regreso, están tropezando por el camino, están tristes. Y Jesús se encuentra con ellos y dice en Lucas capítulo 24, versículo 27, comenzando desde Moisés y todos los profetas. Moisés y los profetas, él les explicó en todas las escrituras las cosas que le concernían a él mismo. Entonces, ¿qué hacen? Corren de vuelta a Jerusalén. Encuentran a los discípulos detrás de puertas cerradas con llave. Juan 20:19 dice, por miedo a los judíos. ¿Y qué pasa? Están diciendo, ¡oh! Lo vimos. Esto es lo que... De repente aparece Jesús. ¿Y qué hace él? Pasa por el mismo estudio esencial del Antiguo Testamento que hizo con los 2 en el camino a Emaús.
Lucas 24, 44 a 45 dijo, estas son las palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes. Esto es Jesús hablando a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Encontrarás a Jesús en todo el Antiguo Testamento, y les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Ya sabes, es muy bueno conocer las promesas de la Biblia sobre ciertos temas, pero no trates la Biblia como si fuera solo una colección de dichos y proverbios poco conectados. Sean Munstra dice que es como un rompecabezas. Obtienes una pieza aquí, obtienes una pieza allá y piensas, oh, esto va a ser una imagen de un caballo. Y luego de repente algunas piezas más es una vaca. Y luego de repente ves un edificio de la ciudad y resulta que es un paisaje de la granja y la ciudad y una cadena de montañas en la distancia. Aquí hay una cita. Toda escritura está entrelazado en una sola historia de las interacciones de Dios. Y eso es lo que dice la lección. Que no podemos abordar la profecía sacando un texto individual de su contexto y comparándolo con eventos actuales en lugar de con el resto de la Biblia. Esto, en parte, ha llevado a un flujo constante de libros modernos de profecía y solía tener un montón de ellos y no había dos que dijeran lo mismo. Y dice que se habían actualizado cada pocos años porque estaban equivocados, como en las fechas de las que hablabas, Johnny, o en lo que dijeron, estaban equivocados sobre lo que dijeron que iba a suceder o cuándo sucedería. Por eso es importante no solo seleccionar algunos temas específicos, sino en cambio estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice sobre el tema. Tengan en cuenta el contexto. Luego dice, es muy fácil sacar un pasaje de contexto y hacer que diga lo que quieras que diga. Se me acabó el tiempo, pero esto es lo que quiero decirte. Donde crecí enseñaban que el Apocalipsis era incomprensible y yo leía, solo le echaba un vistazo. Nos enseñaban a no leerlo y decía, bienaventurado el que lo lee y que lo estudia. Y pensaba, ¿por qué promete una bendición si es incomprensible? Revelación es justo lo contrario, es un misterio revelado. Comienza diciendo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Tenemos que seguir con la Biblia. Me encanta eso, Shelley. Me encanta toda esa idea. Solía echar un vistazo ahí y simplemente echar un vistazo. Tía, eso es lo que hago, Mark. Espera un minuto, dice que está bendecido. Oh, me encanta, necesitamos toda la Biblia. Me gusta mucho eso y Daniel, me encanta el hecho de que mencionaste que hay algunas cosas que están selladas hasta el momento adecuado y estamos viviendo en ese momento adecuado y todo está abierto y tía, me encanta eso. La profecía bíblica nos lleva a Jesús. Ese es el punto. El objetivo de la profecía bíblica es llevarnos a Cristo y luego, Johnny, deja que la Biblia sea la guía profética. Deja que la Biblia nos enseñe lo que significa la profecía. No queremos obtener opiniones sacadas del aire o de las noticias o lo que sea. Soy el pastor James Rafferty y tengo la lección del jueves que se titula ¿Es figurado o literal? Y la idea es, ¿cómo sabemos si algo es literal o algo es figurativo en la profecía bíblica? Y vamos a ver algunos principios que tenemos en nuestro pequeño almacén como adventistas del séptimo día de un predicador bautista llamado William Miller. Los principios de interpretación profética de William Miller son 14 y han sido una verdadera bendición para mí. William Miller fue en un momento un creyente, luego como que se convirtió en ateo. Y eventualmente Dios lo condujo de regreso a la palabra de Dios y estudió la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, palabra por palabra, verso por verso, hasta que su mente quedó satisfecha con el entendimiento de lo que estaba leyendo. Y eventualmente, al hacerlo en este viaje, y dio estos principios que han sido una gran bendición para mí en tantos años y a las personas desde entonces, principios que realmente pueden ayudarnos a entender cómo estudiar la profecía. Y así no vamos a cubrir todos los principios. Estarán en las notas porque no tenemos tiempo para cubrir cada uno de ellos. Pero vamos a comenzar con los que se aplican específicamente a la exposición de la profecía. Así que vamos a comenzar con el número 5.
Ya hemos tocado este tema, pero solo para repasar, la escritura debe ser su propio intérprete, ya que es una regla por sí misma. No puedo depender de un maestro para que me lo explique, o porque tal vez va a adivinar el significado, o podría tener su propio interpretación personal y privada. No puedo depender de un credo sectario o de alguna iglesia para que me diga qué significa la escritura. No puedo depender de personas que han estudiado durante muchos, muchos años. Necesito ir a la Biblia por mí mismo. Eso no significa que no debamos escuchar a pastores o evangelistas o personas que la expongan y escriban sobre ella, pero vayamos a la Biblia y veamos si lo que están diciendo es verdad. Eso fue lo que hicieron los bereanos con Pablo. Y hay varios versículos aquí que podríamos ver. Salmo 19, versículos 7 al 11, Salmo 119, versículo 97. Realmente voy a dejar que ustedes vean estas notas por su cuenta porque no vamos a tener suficiente tiempo para verlos todos. Número 6. Su principio número 6. Dios ha revelado cosas por venir mediante visiones, figuras, parábolas, y de esta forma las mismas cosas se repiten a menudo una y otra vez. Lo vemos en el capítulo 2 de Daniel, y luego en el capítulo 7 de Daniel, y luego en el capítulo 8 de Daniel, y luego en el capítulo 11 de Daniel. Dios nos dará más y más información, especialmente si un tema es importante. Y nuevamente, el tema más importante en la Biblia es el tema de Jesucristo y nuestra salvación. Y así vamos a encontrar ese tema en cada parte de la profecía. Está en toda la profecía, incluso el anticristo. Está ahí para mostrarnos el falso Cristo. Ese es todo el punto del anticristo. Bueno, aquí está Cristo, aquí está el plan de salvación. Ahora, aquí está lo que debes evitar. Aquí tienes un engaño de todo eso. Cuando veas esto, aléjate corriendo. Mantente lo más lejos posible de eso. Así que Dios nos muestra el falso para ayudarnos a entender lo genuino. Ahora, número 8. Las figuras siempre tienen un significado figurado y se usan mucho en profecía para presentar cosas futuras como tiempos y eventos, tales como montañas que significan gobiernos, o bestias que significan reinos, o aguas que significan personas, o un día que significa un año, etc. Número 9. Las parábolas se utilizan como comparaciones para ilustrar temas y deben explicarse de la misma manera que las figuras mediante el tema en la Biblia. Eso significa que las parábolas también son simbólicas. No deben tomarse de manera literal, como algunas personas toman la parábola del hombre rico y Lázaro y dicen que, ya sabes, todos están en el seno de Abraham y dan un poco de agua a la lengua, y realmente ese es un lenguaje simbólico, no es lenguaje literal. Y si te desesperas por una cierta doctrina que enseñamos y queremos intentar reforzarla y defenderla, podríamos recurrir a una parábola e intentar interpretarla de forma literal solo para hacer eso. Eso es lo que mucha gente ha hecho con el estado de los muertos y el infierno. Mientras que todas esas sillas en el tema están alineadas en fila, Shelley, todas están en fila. No queremos tomar esa silla que está fuera de lugar y construir toda una doctrina sobre eso. Queremos permitir que todas se unan y estén unidas. Y luego tenemos el número 10. Estoy tratando de llegar al número 14 porque ese es el más importante en mi comprensión. Así que estoy pasando por estos otros un poco rápido. Aquí está la cosa sobre lo rápido que hablo a veces, porque la gente mencionará que con este video en realidad puedes pausarlo, detenerlo, regresa, reprodúcelo de nuevo, porque solo tuvimos esos 10 minutos para cubrir todo esto, pero las cifras a veces tienen 2 o más significados diferentes, como un día se usa en un sentido figurado para representar 3 periodos de tiempo diferentes, ¿verdad? Un día puede representar un tiempo indefinido, como el día del Señor. No sabemos exactamente dónde está eso, y también podría representar un año. Y luego también puede representar 1000 años. Y luego, por supuesto, puede representar 24 horas. Puede ser, tú sabes, literal. Así que tenemos que encontrar la construcción adecuada que armonice con un pasaje bíblico específico que estamos viendo y tenga sentido una vez que lo pongamos allí. Entonces, vamos a la profecía de los 2300 días y ponemos, un día equivale a 1000 años. Esos son 23,000 años, ¿verdad? Eso no encajaría. La historia que tenemos. Eso no permitiría que el Mesías viniera en el momento y lugar correctos. Tampoco hacer que la profecía de 2300 días sean días literales. Eso tampoco encajaría, ni siquiera partirla a la mitad. Algunas personas han dicho, bueno, días y tardes y mañanas, eso es 1150 días. Nada de eso lleva a el cumplimiento de que Jesucristo venga como nuestro Mesías y sea bautizado o ungido con el Espíritu Santo como bautismo en el momento adecuado en el año 27 después de Cristo. Número 11. Si una palabra tiene sentido tal como está, y esta es la clave en la que realmente nos vamos a centrar en cuanto a cómo entiendes si es literal o simbólica, si una palabra tiene sentido tal como está y no contradice las simples leyes de la naturaleza, debe entenderse literalmente. No lo es. Es figurativo. Entonces, en Apocalipsis, por ejemplo, tienes esto, imagen de estas bestias, ¿verdad? Una sale del mar y otra sale de la tierra. Ahí estas bestias tienen, ya sabes, diferentes cabezas y cuernos y
¿Tiene sentido eso? ¿Ves bestias así en el zoológico o en, ya sabes, programas de naturaleza? No, eso no tiene sentido tal como está, y por lo tanto debería entenderse simbólicamente, ¿verdad? Correcto. Y realmente es simple cuando revisas la Biblia y miras estos versículos de la Biblia en la profecía bíblica. Una vez que entiendes esto, que son símbolos, entonces empiezas a buscar su significado. Ahora, eso nos lleva al número 12. Para aprender el significado de una figura, sigue la palabra a través de la Biblia. Cuando la encuentres explicada, sustituye la explicación por la palabra usada, y si tiene sentido, no necesitas buscar más. Pero si no, busca de nuevo. Así que tenemos una bestia que surge del mar. Bueno, si revisas la Biblia, encontrarás en Daniel capítulo 7, versículos 17 al 23, que una bestia representa un poder terrenal o reino. Y colocas eso bien, este reino surge del mar. Lo que encontramos en Apocalipsis 17, versículo 15, es que el mar representa pueblos, naciones, multitudes y lenguas. Así que este es un reino que surge en una área poblada del mundo. ¿Qué pasa con esa otra bestia que sale de la tierra? ¿La Tierra? Bueno, la Tierra sería el opuesto de sí, así que sería un área menos poblada. Entonces esta es una bestia que está surgiendo en un área menos poblada del mundo. Entonces tienes la comprensión correcta basada en la palabra de Dios, no basada en nuestras interpretaciones fantasiosas, sino basada en la palabra de Dios. Entonces, para saber si tienes número 13, el evento histórico correcto o verdadero, busca su cumplimiento en la profecía. Así que no solo tomas el símbolo e intentas identificarlo, sino que ahora buscas cómo se va a cumplir. Se levantó una bestia, se levantó un reino terrenal en un área menos poblada del mundo alrededor del tiempo en que este primer reino estaba cayendo o estaba herido y estaba surgiendo con 2 cuernos como de cordero. ¿Y qué representa eso? Eso es adelantar los principios del cristianismo civilmente religioso. Libertad civil, libertad religiosa. ¿Hubo un poder que surgió en una parte menos poblada de la tierra que se veía a sí mismo como una nación más cristiana? Sí, podemos ver que eso sucedió en la historia y así tenemos una verificación de la profecía bíblica. Ahora, toma nota de esto. La historia y los eventos actuales no deben usarse para interpretar la Biblia. Más bien, deben usarse para confirmar lo que realmente enseña la Biblia. Ahora estamos en el último. Número 14. La regla más importante de todas es que debes tener fe. Debe ser una fe que requiera un sacrificio y que si se pone a prueba renunciaría al objeto más querido en la tierra, al mundo y todos sus deseos, carácter, vida, ocupación, amigos, hogar, comodidad, honores mundanos. Si alguno de estos obstaculizara nuestra creencia en alguna parte de la palabra de Dios, mostraría que nuestra fe es vana. Ni podemos creer mientras uno de estos motivos permanezca escondido en nuestros corazones. Debemos creer que Dios nunca incumplirá su palabra. Y podemos tener confianza en que aquel que se fija en la caída del gorrión y cuenta los cabellos de nuestra cabeza, cuidará la traducción de su palabra. Y ponerle una barrera alrededor y evitar que aquellos que confían sinceramente en Dios y que ponen una confianza implícita en su palabra se desvíen mucho de la verdad. Y todo esto se encuentra en un libro llamado Life Incidents, escrito por James White, 1868. Y puedes obtener una copia de todas estas notas si solicitas los apuntes de estudio del curso de la escuela sabática. Amén. Muchas gracias. Ha sido una gran bendición escuchar a cada uno de ustedes y vemos que el Señor los ha estado usando. Tenemos la oportunidad de un último comentario de cada uno de ustedes. Comenzamos con la hermana Jill. Gracias, Pastor Johnny. El lunes pasado vimos cómo Dios quiere ser entendido y cuál es la clave en toda la palabra de Dios. Jesús descubriendo su amor por nosotros y ese plan de redención para que podamos comprender quién es nuestro Dios al buscar a Jesús. Solo quiero enfatizar que aunque hay algunas cosas selladas por un tiempo en la Biblia, Dios no te está reteniendo la verdad. Dios te está ofreciendo la verdad. Y la luz completa viene de la palabra de Dios y Él quiere que se entienda. Amén. Cuando estábamos hablando el miércoles sobre estudiar la palabra, quería leer 2 de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Al estudiar el Apocalipsis, todo es sobre Jesús. Hay más de 500 alusiones y citas del Antiguo Testamento. Particularmente, Daniel es clave para entender el Apocalipsis. Amén. En Juan, capítulo 13, versículo 19, Jesús dice, ahora os lo digo antes de que suceda. Eso es profecía, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús aquí está exponiendo a Judas, el
el hijo de perdición, y se nos dice en la profecía bíblica que hay otro hijo de perdición, el anticristo. La razón por la cual Jesús expuso a Judas es para que los discípulos tuvieran confianza en que él era el Mesías y no se desanimaran cuando la traición de Judas fuera revelada. Y la razón por la cual Jesús la Biblia expone al anticristo, es por la misma razón, para que no perdamos la confianza cuando ese poder sea revelado. Amén, amén. Gracias a cada uno de ustedes. Nos gustaría tomar un momento para hacer una oración rápida. Vamos al Señor en oración. Nuestro amoroso Padre Celestial, te agradecemos mucho por las sagradas escrituras que son capaces de hacernos sabios para la salvación. Te agradecemos por esta primera lección. Te pedimos que estés con nosotros en las próximas lecciones o oramos para que bendigas a todos y cada uno de los que se han unido a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Únanse a nosotros la próxima semana para la lección número 2, el Génesis como fundamento.